Cuando quieras. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Soy Blanco Estefanía, residente de cuarto año de la Residencia de Cirugía General del Hospital Intersonal Dr. Oscar Alet de la Ciudad de Mar del Plata. Hoy, como les decía Andrea, vamos a presentar varios casos, son tres en realidad, que nos sucedieron en una de las guardias. No sé si no me deja pasar de pantalla. Ahí lo pueden ver. ¿Están viendo Sí, mi sí, pantalla? sí, sí, perfecto. Bárbaro. Perfecto. Un día de furia lo denominamos, para que se pongan en el lugar nuestro. En ese momento éramos, y no me estoy atejando antes, por si es que Nancy me quiere decir algo, eran dos cirujanos de planta y tres residentes de cirugía general, dos de primero y estaba yo, y un anestesiólogo y una residente de anestesiología, conformando el equipo quirúrgico. En el shock room, lo que primero recibimos es un paciente masculino, sí, que lo traen desde un descampado, nos refería el familiar, sí, por dos heridas de arma de fuego. En realidad eran cuatro, dos en miembro superior y dos en tórax, sí, eran transfixiantes del tórax. Como pueden ver ahí, y el tiempo de evolución de este paciente era desconocido, ¿sí? A las 6:30 le hacemos la evaluación inicial en el shock room. No encontrábamos hemorragias compresibles externas. La vía aérea estaba permeable, el cuello la verdad que estaba sin particularidades. Estaba con un ritmo respiratorio aumentado de 24 y saturado de aire ambiente 95%. En la parte circulatoria tenía una frecuencia cardíaca de 110 y una TA de 80-50, que nos da un índice de shock de 1,3. Y la verdad que la evaluación neurológica es bastante difícil porque el paciente estaba excitado, combativo, prácticamente era inevaluable. El Glasgow era de 3 en 15, y a la evaluación externa lo que nos encontrábamos era un paciente que tenía los dos orificios de bala transfixiante y los dos en los miembros superiores, y la piel estaba sudorosa. Nosotros, como primera medida, ahí pueden ver, Guillermo está en la cabecera, las dos residentes ya están haciendo, en realidad spoileando un poco, una maniobra quirúrgica, y nos ayudaban a contenerlos los residentes de traumatología. Teniendo en cuenta que no tienen en ese momento el ecógrafo, yo les pregunto a ustedes qué conducta harían con ese paciente. Si quieren, volvemos a la evaluación inicial. Bueno, excelente, Estefanía. Arrancaste con el caso típico de las 6:30 de la tarde, sí. Empiezan a caer las Sí, ambulancias y menos mal que a las arrancan. 6:30. Bueno, Sí, sí, sí. Bueno, muy bien. ¿Algún dato más de la clínica? ¿Lo ocultaron? ¿Tenía entrada de aire? era inevaluable a la ocultación. La verdad que era un caos el shock room. Un caos en la distribución de pacientes y un caos en la evaluación de él. Prácticamente no le podíamos poner vía periférica de lo combativo que estaba. Bueno, muy bien. Eh, Escuchamos opiniones, propuestas con este panorama que nos pinta Estefanía. ¿Cómo seguimos adelante? Los voy a provocar con una pregunta. ¿Alguien lo sedaría y lo intubaría, por ejemplo? ¿Alguien haría algo antes? El tema es cómo lo Pablo. sedás, ¿no? Si no puedes obtener una vía periférica. Y el riesgo de sedarlo es que cuando empezás a darle medicación para sedarlo y el paciente si llega a recuperar su hemodinamia, la dosis que le diste para sedarlo va a entrar rápido en el torrente y lo vas a pasar. Así que ese es el riesgo de tratar y bloquear a un paciente combativo con droga, ¿no? Sí, ese es uno de los riesgos. Y hay más. Y Uno sigue de la los riesgos, lista. entre Pa- otros. sí, sin duda. Pablo. Yo creo que el primer riesgo que tenemos que evaluar es la seguridad del equipo, de todos los que estamos sanos, de no lesionarnos, y al realizar maniobras invasivas, nos ha pasado de tener este tipo de pacientes y ser muy difícil, primero examinarlo, mucho menos una ecografía y ocultarlo. Y después drenar los hemitórax, que me imagino que es en este momento que tendríamos que hacer, también es riesgoso. Así que
A veces hemos tenido que hacer sedación intramuscular para poder controlar la situación y después Ani, ¿no me retomar traes el el mate? paciente. Pues es imposible. Por más que uno lo quiera sostener, nos podemos lastimar todos y ese creo que es el peor riesgo. Cuidarnos nosotros primero. Ahí parece que le están poniendo un tubo en el tórax derecho, en la foto. Y Sí, tiene bueno, una americana apuntando hacia el tórax. Acá en el chat, el doctor Martín Ábalos dice oxígeno 100% con reservorio, ácido tranexámico, gases y 2 unidades de glóbulos rojos. ¿Alguien más? Perdón la interrupción. Lo que pasa es que hacer No tenía vida. gasometrías y transfundir al paciente está No tenía difícil. Lo vida. máximo que se puede hacer es drenar los hemitórax, Aparte hacer no tenía vida toracotomías. el paciente como para transfundirlo. No le podían Sí, colocar nada, si no le podían hacer ni medicación. eso quería corroborar, Estefanía, porque a mí no me quedó claro. ¿Es que era dificultoso o no le pudieron poner vías? era dificultoso. Las enfermeras, la verdad que era una lucha. Le pusimos la vía, pero después de una de las maniobras que ahora si quieren se las comento, pero la verdad que era súper difícil, era hasta peligroso para nosotros, era como decía él. Claro. Sí, Pero al final se logró un acceso venoso sí, periférico. sí, sí, dos, Bien, 2. Bien. sí. Como decían, nosotros le colocamos oxígeno con mascarilla, se puede ver a Guille ahí sosteniendo el ambú, reoxigenándolo con una saturación de 97 corregida. Se le lograron colocar 2 vías periféricas, lo reanimamos con 1000 de Ringer y le pasamos propofol endovenoso por la excitación psicomotriz y con el miedo y el riesgo, obviamente, de la depresión respiratoria y del paro posterior. Se decidió hacer la pleurestomía digital bilateral, como veían a mis compañeras, y el drenaje en simultáneo del tórax, y después se colocó el avenamiento pleural. Ahí no sé si se llega a apreciar, el abdomen del paciente tenía una cicatriz, es importante eso, así que era reincidente, visitador frecuente nuestro. En la colocación del avenamiento pleural Algo y después del... respecto a la sedación. Nosotros en el hospital no contamos con otra cosa en el shock room, más allá del midazolam y del propofol. Son nuestras únicas 2 drogas que tenemos para sedar pacientes. Realmente era un paciente excesivamente combativo y realmente pensamos que el propofol iba a hipotensarlo menos y le iba a acelerar su shock mucho menos que el midazolam. Por eso por ahí le llama la atención que lo tratamos de sedar con propofol. Adelante. Sí, Sí, yo creo que es un problema. Lo hemos tenido nosotros también durante muchos años. Estoy silenciando. Lo hemos tenido durante muchos años en nuestros servicios de urgencia, contar solamente con midazolam y propofol. Porque justamente ambas drogas, el propofol también, no son buenas en el marco de un shock hemorrágico, en el marco de un shock, ¿no? Por sus efectos colaterales y su hipotensión. En los últimos años logramos incorporar el etomidato en el hospital de clínicas. Cuando yo me fui el año pasado de clínicas, estábamos en una experiencia incipiente con eso. Yo les quería preguntar, y ya te doy la palabra, Guillermo, si ustedes tienen experiencia, nosotros no, yo al menos no, se tiene experiencia con ketamina. No sé si han usado ketamina en estas situaciones, porque los servicios de emergencia de muchos centros del norte está muy difundida la ketamina, con su efecto disociativo y justamente en este tipo de paciente excitado, ¿no? La verdad es que sería una indicación, pero lamentablemente por motivos de los permanentes robos hacia la ketamina, es que han desaparecido de los Sí, servicios de claro, emergencia y también claro. del prehospitalario, que también es una muy buena droga para prehospitalario, y han desaparecido de las ambulancias también justamente por ese riesgo. Supongo que a ustedes les debe pasar lo mismo. Sí, sí, te asalta por la ketamina, claro. Tiene mala prensa la ketamina últimamente y tuvo en boca de todos. Y aparte hay otro detalle, la ketamina solo no se debe usar. Primero hay que usar una benzodiazepina, porque la ketamina lo que provoca son alucinaciones. Y todavía recuerdo un paciente de hace muchos años que le hicieron ketamina solo, sin haberle hecho una inducción con benzodiazepinas, y me quedó grabado
los gritos y cómo lloraba ese paciente después de haberle dado la ketamina. Claro, claro. Con el efecto colateral en el adulto, sí. Guillermo, Sí, Guillermo, gracias Fernando. No, simplemente era quería presentar al doctor Tomás Michelini, que es un médico anestesiólogo con el cual yo trabajo aquí en la ciudad de Tandil, trabajamos juntos y lo invité especialmente para este caso porque tiene ciertas implicancias posteriores después anestesiológicas. Si Tomás estás conectado, bueno, por supuesto, muchas gracias por venir, te presento a todos los demás y quería conocer brevemente tu opinión con respecto al manejo del paciente combativo, como están comentando mis compañeros. ¿Los escuchás, Tomás? Hola Guille, ¿cómo estás? Y bueno, hola a todos. Muchas querido, gracias, gracias. Muchas gracias por la invitación. Perdón, yo me acabo de conectar recientemente, pero bueno, creo que fui siguiendo el caso como bien fue explicando la doctora. Y el tren de pensamiento que tuve fue igual que como lo comentó el doctor Iván, ¿puede ser Iván Simón? El empleo del en realidad, etomidato. disculpame Tomás, no, yo soy Fernando Machado, usurpador Perdón. de esta cuenta. La cuenta es de Iván, Ex- yo soy Fernando Machado. Fernando, claro, Fernando, el tren de pensamiento que tuve fue el mismo que tuviste vos, o sea, buscando la estabilidad hemodinámica, el empleo del etomidato es una droga óptima. A mí una de mis áreas de interés es la anestesia cardiovascular, hago toda anestesia endovenosa, pero la anestesia cardiovascular me interesa, y la estabilidad hemodinámica que plantea el etomidato en pacientes con fracciones de eyecciones disminuidas o en condiciones de hipovolemia es muy remarcable. Como alternativa más subdesarrollada, como es nuestro medio, el empleo de la ketamina me parece que cuando el paciente aún está con una alta descarga adrenérgica, ¿no es cierto? Tiene esta cuestión disociativa, eventualmente sigue ventilando, dependiendo de la dosis que empleemos, ¿no es cierto? Pero bueno, creo que es una muy buena alternativa, pero claro, como mencionó la doctora Andrea, las dificultades que nos implican nuestro medio, la situación socioeconómica quizás en la que está atravesando nuestro país y cómo esta cuestión de las dependencias de los psicotrópicos atraviesa transversalmente a toda la sociedad argentina, hace que, bueno, tengamos que en nuestras guardias el empleo de determinadas drogas medio limitado, ¿no es cierto? Entonces, la ketamina hasta se la podríamos llegar a usar intramuscularmente. De hecho, en pediatría muchas veces solemos hacer así, como iniciamos la sedación, hasta que se puede canalizar al pequeño. Así que la ketamina, el etomidato son drogas óptimas. O sea, en estos escenarios, en donde inclusive hay que empezar a tamizar sindromáticamente al paciente que tenemos, si lo que estamos en presencia es de un shock hipovolémico o que el estado este de excitación nos sigue enmascarando un cuadro subyacente que en cuanto lo deprimamos al paciente, el cuadro no solo va a ser hipovolemia, sino puede tener un trastorno obstructivo, distributivo o cardiogénico, ¿no es cierto? Así que no, la línea de pensamiento, Fernando, Andrea, creo, voy con ustedes con lo que han comentado en el chat respecto al empleo de, bueno, la oxigenoterapia, agruparlo al paciente, el empleo del ácido tranexámico preventivamente como para evitar la hiperfibrinólisis, me parece muy mandatorio en estas prácticas de trauma, ¿no es cierto? Así que bueno, creo que eso es el aporte que puedo dar, creo que estoy muy en sintonía con la línea de pensamiento que plantearon y bueno, pero el paciente claramente acá planteaba la dificultad de su excitación psicomotriz, ¿no es cierto? Excelente, Tomás, muchas gracias. Bueno, No, seguimos adelante. gracias a ustedes. Sí, por favor, disculpen. No, Bueno, no, por favor. gracias. A las 6:45, ya casi 15 minutos después de haber recibido el paciente, le colocamos el avenamiento pleural. Del lado derecho tenía un débito de 700 centímetros cúbicos hemático franco y del lado izquierdo no había tenido prácticamente débito, ¿sí? En ese momento el paciente sufre un paro cardíaco y a ustedes les preguntamos si al ser una herida de arma de fuego elegirían como método de reanimación el abordaje sería externo o si le realizarían una toracotomía de reanimación. Te viniste con toda, Estefanía, ¿eh? Buenísimo. Y todavía no viste nada.
Sí, me imagino cuando empieces no voy a decir hacer qué, va a pasar otra cosa. Bueno, muy bien. Acá en el chat, ¿Cómo abordaje externo? No entendí. Abordaje toracotomía Reanimación externo. externa, el RCP convencional. Convencional o toracotomía. o toracotomía. Camilo, Claramente este paciente paro presenciado por herida penetrante tiene indicación de toracotomía de emergencia, de reanimación o de resucitación. Claramente. voy a ir un paso más allá. ¿Y por dónde le entrarías? ¿Derecha, izquierda, clamshell? No, diría una toracotomía izquierda y eventualmente campleo aorta, masaje, y obviamente le extendería a derecha porque parecería que el problema está a derecha, ¿no? Parecería, pero digo, primero Alejandro. toracotomía. Perfecto. Ale, Estaba pensando el caso y me llama la atención, 700 centímetros cúbicos del lado derecho y el paciente hace un paro. Sí. ¿Dónde fue la lesión? Pero tiene heridas del otro lado también, ¿no? Sí, pero el tubo del lado izquierdo es negativo. Y bueno, Me complicó la historia, ¿no? Sin duda elijo la opción de toracotomía de reanimación, las dos. La entrada Coincido por con Camilo, entraría por el lado izquierdo, pero me está llevando, no sé qué no vamos a encontrar no, acá, el pero tema acá, 700, sí, pero el tema 700 es de que débito no lo mata, no le da su paro, y menos del tiempo que no sabes de cuánto tardó en traerlo. Ahora, ¿qué más hay que no vimos? no, ¿Y está qué bien, pasó con pero la droga? el tema es redistribuir el flujo y empezar el masaje, así que primero va a izquierda y eventualmente hacia derecha te vas. gracias Eduardo. Pablo, No, el otro punto de discusión me parece es, ¿realmente es una herida transficiante o son dos heridas de bala, una de cada hemitórax? No cambia mucho la conducta, pero digo, no hay que olvidarse de eso también. sí, es una posibilidad. Bueno, creo que en principio Bien. estamos todos de acuerdo que entraríamos por toracotomía entre lateral izquierda, ¿no? Bueno, como ustedes hicieron el mismo razonamiento que nosotros, lo que hicimos fue una toracotomía de reanimación izquierda con clampeo de la aorta y desde el shock room, que fue donde se hizo el procedimiento, nos fuimos hacia quirófano. Ya en quirófano, lo que nos encontramos y nos pusimos a pensar es lo mismo que ustedes piensan, si eran dos proyectiles o si era un proyectil que transficiaba el tórax. En ese momento decidimos hacer la ampliación porque teníamos 700 nada más del lado derecho y del lado izquierdo la verdad es que no tenía, el pericardio estaba sano, no había hemotórax, así que hicimos una clamshell. Y lo que encontramos fue una herida transficiante del lóbulo inferior derecho, a la cual hicimos tractotomía. Nosotros acá utilizamos los clamp de intestino, hicimos el control con prolene, con la aerostasia la aerostasia y la hemostasia, y lo que nos vuelve a suscitar en este paciente es un paro cardíaco, ¿sí? Con un ritmo sinusal que el anestesiólogo lo veía, pero en la mesa quirúrgica, en el campo quirúrgico, teníamos una fibrilación, ¿sí? Volvimos a hacer el masaje cardíaco externo perdón, masaje cardíaco y la oclusión de la aorta. Con la verdad el hallazgo que tampoco era muy relevante en este paciente. En ese mismo momento, cuando estábamos haciendo la clamshell, llega uno de los médicos de shock room, ¿sí? A decirnos que tenía que bajar uno de los cirujanos para evaluar a dos politraumatizados, ¿sí? Así que nos quedamos con la mitad del equipo. Baja André y baja una de las residentes de primero, para que lo tengan presente, ¿sí? Estefanía, antes que siga con esto que está cada vez más dramático, en el chat te hacen una pregunta que yo me estaba haciendo la misma pregunta. En suma, lo que hizo el paciente fue una actividad eléctrica sin pulso. No, en realidad lo que veíamos era una fibrilación. La verdad es que en el monitor él tenía ritmo sinusal, nosotros ahí le planteamos que en realidad el paciente estaba en paro. La contracción no era eficiente.
así que lo arrancamos a reanimar. Pero él tenía ritmo, la verdad, en el monitor. Una pregunta, en el hemitórax izquierdo, el derecho, Sí. el primero, en el izquierdo, ¿por dónde pasaba el proyectil? ¿Vieron? No tenía lesión de mediastino, la verdad es que no encontramos lesión en el mediastino. Del lado izquierdo no, el diafragma estaba sano y lo único que teníamos era la lesión del lóbulo inferior derecho. Y Y la entrada esa en izquierda, ¿dónde era? ¿Dónde era bien estaba? sobre la línea media axilar. La verdad es El que no proyectil entendemos dónde cómo tenía estaba? un orificio Pero ahí y no tenía. no se veía orificio de ingreso en el izquierdo. Sí, orificio de ingreso en la caja torácica externa sí tenía el orificio, pero en el Y tórax interno, no lo adentro, encontramos. no se No, veía no. nada en izquierdo. Pe- No, Y no, en el, pericardio sano, grandes vasos y en el sanos, derecho, mediastino. y en el derecho, ¿por dónde entraba? En el derecho era exactamente la misma herida, era como línea media, sería séptimo espacio intercostal. La verdad es que ¿Y, era prácticamente gemela. y a dónde se iba? ¿Diafragma? Ese es el ¿Estaba tema. sano? ¿Eh? En la revisión secundaria, después de la salida de los 12 minutos de paro, no entendíamos cómo el paciente estaba hipovolémico, chocado de esa forma, y la verdad es que tampoco teníamos tanta causa en el tórax. En la revisión secundaria, lo que vemos en el tomo perdón, en la parte posterior del diafragma, bien cuando hace la reflexión, un orificio. Ok. Cuando recupera el ritmo cardíaco después de haberlo masajeado 12 minutos y con el clampeo de la aorta, decidimos volver a hacer la laparotomía sifopúbica, la verdad que con dificultad por el antecedente quirúrgico del paciente, estaba con múltiples adherencias, y nos encontramos con 1500 centímetros cúbicos de Ah, hemoperitoneo. Te voy a interrumpir un segundito, Estefanía, antes de que siga, porque le Sí, quiero hacer una pregunta a Tomás, que es anestesiólogo. Eh, por esto que vos comentaste, ¿verdad? Que arriba en monitores se veía un ritmo sinusal y ustedes tenían la convicción de que el paciente estaba en FB, estaba en una afiliación, ¿no? Es decir, sí, eh, sí, sí. ¿cómo compatibilizamos eso, Tomás? Bueno, sí, yo creo que si bien se puede comprobar como una fibrilación con el campo, pero bueno, el monitor en ese momento, si marcaba un ritmo sinusal, creo que hay que tratarla como una dentro del algoritmo de los no desfibrilables, digamos, y de las causas marcadamente más bien reversibles, ¿no es cierto? O sea, como estaban hablando recién, el hecho de las H y las T. Que ahora en ese contexto, o sea, porque es muy marcado, si en el monitor hay una actividad eléctrica, un ritmo sinusal, o sea, que el paciente esté fibrilado y que no se manifieste en el monitor es claramente una disociación, ¿no es cierto? Creo que, bueno, en ese caso, lo que va, y creo que es lo que hace la diferencia en la cirugía del trauma, es la comunicación entre cirujano y anestesiólogo, y qué está viendo uno y qué está viendo el otro, para llegar a consensuar en cuál es la mejor línea terapéutica, ¿no es cierto? O sea, por hipovolemia y todos estamos familiarizados más o menos con el tema del trauma, cómo se comporta en el paro cardíaco, pensar en el aspecto de las no desfibrilables, ¿no es cierto? Cuando hablamos de Claro, hipovolemia. claro. Pero lo que dice Estefanía es irrevocable, o sea, ella ve FB y se ve el ritmo como de gusanos. Puede ser, pero por otra parte tenemos el monitor que nos está marcando otro patrón y creo que eso hay que también ver cómo estaban las cavidades, si de pronto las cavidades estaban colapsadas y bueno, pensar que por ahí era claramente una actividad eléctrica y continuar con las medidas de reanimación. Creo que hace un rato ya habían puesto que lo habían expandido con miel de cristaloides, estaban a la espera de la presencia de glóbulos rojos, tratar de conservar la hemostasia, evitar la tríada letal, conservar la temperatura corporal. Creo que en estos casos de trauma y encima en este momento que se estaba complicando más, la comunicación entre el equipo tratante es neurálgica y si bien hay mucha tensión, tratar de bajarlo al plano de lo que estar todos enfocados en la mejoría del outcome del paciente. Lo que Claro. me están transmitiendo, esto es lo que hablamos
asiduamente con el doctor Barilalo, con Guille, que es un amigo, así que bueno, eso por ahí, no sé si soy el único anestesiólogo del chat, pero bueno, es un gusto compartir esta visión creo que sí, dual. creo que sí. Excelente, excelente, Tomás, excelente. No, por favor. Ahí Guille estaba levantando la mano. Sí, Guillermo. No, quería comentarles brevemente, sí, cuando el paciente repite el paro cardíaco en quirófano, obviamente quedó claro que, como decía Estefanía, en el tórax no estaba más importante, el mediastino se había visto limpio, no había herida cardíaca, y por supuesto que se imponía repetir el masaje cardíaco y ahí, por supuesto, ocluir la aorta en un intento de tratar de parar el sangrado que aparentemente estaba relacionado con el abdomen. Costó encontrar un pequeño orificio que tenía en la cara posterior, casi donde termina el seno costofrénico del lado derecho. Evidentemente, el tiro no había atravesado el mediastino, sino que eran 2 balas, una que entró por la derecha y se fue para abajo, y después, bueno, veríamos qué fue lo que pasó con la izquierda. Y después, cuando el paciente logra salir del paro, el acceso al abdomen, el paciente tenía el antecedente de un laparostoma, había tenido un abdomen abierto, es decir, que no era simplemente una cicatriz de una mediana, sino que tenía tú una superficie ancha de laparostoma, y bueno, en estos casos lo que uno hace habitualmente es entrar por un costado, entramos por el costado derecho, y uno sabe que se puede llevar por delante el intestino, pero bueno, obviamente de alguna forma hay que acceder al abdomen. Esa fue una dificultad extra que hubo. Gracias. Gracias, Guillermo. Sí, en la foto se veía que era totalmente hostil el ingreso a ese abdomen. Sí, sí. Pablo, estás muteado, Pablo. Apoyando lo que decía Tomás recién, no hay que intoxicarse con el monitor. Acá vale muchísimo más lo que está viendo el cirujano en este momento acerca de la motilidad cardíaca que lo que eléctricamente muestra el monitor. Lo único que va a mostrarnos el monitor es autorizarnos o no a realizar una cardioversión eléctrica, pero todo lo otro es igual a la reanimación, es lo que habían hecho, el clampeo aórtico, volumen y masaje cardíaco, independientemente de lo que surja en el monitor acerca del trazado. Bien. Camilo Viñoles. Sí, quería hacer una pregunta porque nosotros recibimos recidiva de herida de bala sistemáticamente. 3, 4 recidivas de herida de bala, ¿ah? en el hospital. Y las medianas son, las sifopúbicas son una constante. Entonces le quería preguntar a Guillermo si el abordaje sería una paramediana en ese caso, izquierda o derecha, dependiendo del trauma. ¿Me escucharon? ¿Escuchan? Sí, sí. Guillermo, creo que fue Sí, una pregunta teledirigida. sí, perdón, te había Un escuchado, centro, estaba muteado. un centro, un ¿Escuchaste, centro. Guillermo? Sí, Entonces, escuché perfectamente. No en fue el una abdomen paramediana. operado, Sí, sí. ¿ah? No fue una paramediana Es un formal. abordaje paramediano. Claro. No fue una paramediana formal, sino que fuimos por un borde donde tenía la superficie, donde tenía la herida de granulación. Era una herida de granulación donde se veía que estaba muy adelgazada la piel, en ese sitio central, y entonces fuimos por el borde de eso, no por el medio, sino por el borde, como una forma de acceder un poco más rápido al abdomen. Se ha planteado, eso en otro chat, en algún momento, en algún Zoom se planteó qué hacer con los pacientes que tienen un trauma, ya tienen una mediana previa, si utilizar de vuelta la mediana o utilizar una paramediana anatómicamente formal. En este caso, como lo que tenía era una superficie ancha de granulación, decidimos ir por un borde de esa granulación. Creo que es un tema también de debate. Gracias. Eduardo Kenasi. Sí, indudablemente está fuera de todo manual estos pacientes, ¿no? Y está bien lo que se hizo hasta ahora. Y una reflexión, qué importante es tener el ecógrafo en el shock room, ¿no? Hubiese evitado tal vez la toracotomía derecha, el clamshell, hubiésemos ido más rápido al abdomen, porque es clave esta situación. Esa reflexión hay que tenerla presente, Sin duda. esa herramienta hoy es fundamental. Sin duda, sin duda. Estefanía. Bueno, seguimos. Sí, yo cuando dijiste eso es verdad, nos habríamos ahorrado mucho en el paciente. Estas imágenes son ilustrativas, en realidad es de un paciente previo, no es del paciente que estábamos operando en ese momento, no teníamos quien nos saque una foto,
La verdad, lo que nos encontramos era una herida en la cara posterior del lóbulo derecho hepático. Le hicimos un packing perihepático y nos encontramos que tenía lesiones en la cara anterior y posterior del estómago cuando exploramos la transcavidad, así que hicimos rafia. La verdad que rápida esas lesiones. Y también nos encontramos con múltiples perforaciones de intestino delgado, a las cuales le hicimos resección y ligadura de cabos, y nos encontramos con el proyectil sobre la fosa ilíaca derecha. La verdad es que no queríamos perder tiempo en este paciente que estaba crítico, y ahí nos pusimos a pensar que tal vez eran 2 proyectiles y que la disposición de, la, de los proyectiles había sido esa, la trayectoria. El paciente estaba siendo politransfundido, estaba recibiendo plasma, plaquetas y rojos, y aún así tenía un estado ácido-base con un pH de 7,03 y un estado ácido-base con un exceso de bases de -11. En ese momento quedamos cerrando el abdomen y Andrea se había ido ya a evaluar los 2 politraumatizados y nos dividimos el equipo. En este momento, Andrea, que estaba en el shock room, recibe 2 pacientes. 2 pacientes que se encontraban en la Cangú, que pueden ver ahí, que habían tenido una colisión con el taxi, 8 y 5 de la noche. Nosotros estábamos evaluando a esos 2 pacientes, que eran 2 masculinos, y ella se había quedado haciendo el cierre torácico. En ese momento decidimos hacer un cierre convencional del tórax por una cuestión del respirador para el manejo posoperatorio del terapista, y por la condición hemodinámica del paciente, un abdomen abierto y contenido con un BAC. Así que lo bajamos al shock room a las 8:15 cuando Andrea estaba evaluando estos 2 pacientes. Los 2 pacientes que yo les comentaba son 2 Estefanía, masculinos. Estefanía, Sí. perdóname que te interrumpo, que Guillermo está levantando la mano. Sí, gracias, Fernando. No, muy brevemente comentario. En ese momento nosotros, bueno, yo que me había quedado en quirófano mientras Andrea y Estefanía bajaban a la guardia, ya sabíamos que no teníamos cama en cuidados intensivos, sabíamos que este paciente, con toda su gravedad y habiendo tenido ya 2 paros previos, iba a bajar a la sala de emergencia, al lado donde se estaba asistiendo al resto de la gente, y en ese momento me preocupó el manejo del tórax. Ya nos ha pasado otras veces, en los casos que hemos tenido de tórax abierto, dificultades para el manejo de la ventilación. Esto posiblemente, bueno, la situación del tórax abierto sorprende muchas veces a los intensivistas, no están habituados a eso, y le ha costado mucho manejar todo lo que tiene que ver con el respirador, aparte del abdomen abierto. Entonces me preocupó sobre todo el tema relacionado con que no iba a ir ni siquiera a cuidados intensivos, y por eso fue la decisión de cerrar el tórax. Fue un cierre con 2 puntos de acero en el esternón para darle cierto sostén, y después fueron con Surjet rápido en la parte muscular. O sea, se trató de hacer un cierre lo más rápido posible. Cuando uno cierra un tórax en un paciente que ya viene 2 veces del paro, por supuesto que se fija que el corazón no esté dilatado y le pregunta al anestesista si está aumentando mucho la presión de la vía aérea, ¿no? Como cuestiones que podrían ser contraindicación para que uno lo cierre, y en ese caso dejarlo abierto. El abdomen sí, por supuesto que se dejó con un sistema de VAC abierto. Quería contarles por eso lo del cierre del tórax, porque si ven la foto anterior, Estefanía, si quieres volver para atrás, van a ver cómo la clanshell tiene un sangrado por coagulopatía realmente. Entonces uno dice, bueno, este paciente está acidótico o coagulopático, no habrá que hacer un doble control de daños, tórax y abdomen. Pero bueno, un poco les quería comentar esos problemas que hemos tenido con otros pacientes para el manejo del tórax abierto, y más cuando están fuera de cuidados intensivos. Perdón, Guillermo, ¿por qué no han podido ventilar el paciente con el tórax abierto? Sí, en realidad lo podían ventilar, pero bueno, siempre en todos los casos, ya sea cuando fueron a unidad coronarias o cuando fueron a cuidados intensivos, otros pacientes, ¿no? Con tórax abierto, en ambos casos siempre los intensivistas o el cardiólogo, según a donde lo pudimos ubicar al paciente, no habían planteado esos problemas con dificultades para el manejo del respirador. No te podría decir más nada con respecto a esos detalles técnicos. Yo creo que posiblemente esté relacionado con una falta de hábito. En otros lugares, como en Cali, por ejemplo, donde tienen muchísimo más tórax abierto que nosotros, obviamente han ido puliendo esta situación y la han podido manejar. Creo que es una cuestión de habituarse, y de pronto creo que son situaciones que sorprenden al intensivista, y que alguna cuestión técnica puede haber detrás de ese manejo. Se me ocurre que hay que ventilarlo por volumen y no por presión, porque está abierto y la compliance cambió totalmente. Pero no le veo otra dificultad en la oxigenación. ¿Y qué Sí, opina creo Tomás? que es un tema, está para un debate aparte, ¿no? Sí. Sí, tal Sí, cual. pero son 2 cosas diferentes, ¿eh? Una es si vos tenés
Del lado izquierdo no había lesión y no había sangrado. Y el volumen se controla. Ahí hay que cerrarlo. Del lado que esté sangrando, del otro lado, acá no estamos haciendo un control de daño de sangrado pulmonar. La cavidad pulmonar hay que cerrarla, porque si no el compromiso ventilatorio es mayor. Vos no vas a dejar las costillas separadas para que hernie si tiene un edema pulmonar mayor, para que te comprima el corazón. Así que para mí está bien, hay que cerrarlo. Si se puede, hay que cerrarlo, si no es por control de daño. Gracias, Eduardo. Andrea, Perdón, estaba muteada. Para contarles un poco lo que nos dicen los terapeutas, que no pueden manejar las presiones cuando dejamos el tórax abierto. En algún momento en el hospital se había comenzado con, cuando dejábamos el tórax derecho o izquierdo abierto, a ventilar los pacientes con 2 respiradores, con un doble lumen, y ubicar los 2 respiradores, cada uno con una presión distinta, para poder manejar bien las presiones pulmonares y que los pacientes puedan ventilar mejor. Después esa práctica se abandonó por distintas causas, y la verdad es que en este momento el gran problema que nos plantean ellos es que no lo pueden ventilar, básicamente por un manejo de presiones. Y estos pacientes que bajan al shock room, en particular el shock room, que ustedes saben lo que es un shock room, que es un lugar para recepción. En ese momento el shock room ya tenía 3 ventilados y estábamos recibiendo el accidente en masa que vamos a seguir ahora, va en masa, con víctimas múltiples que ahora vamos a recibir, que yo estaba ahí abajo, y ahí había que manejar este paciente, al cual si le dejábamos un tórax abierto, a donde sabemos que el manejar las presiones es difícil, lo tiene que manejar un médico que no es terapista y que obviamente no está capacitado para el manejo correcto de estas presiones, que si le dan trabajo a los terapistas, imagínense a nosotros lo que nos pueden causar. Realmente la decisión que se tomó es cerrarlo, porque realmente hubiera sido imposible de manejar. claro, te confieso que yo comparto plenamente lo actuado. No tengo experiencia, además, no sé si ustedes tienen experiencia en dejar una clamshell abierta. O sea, estamos hablando de todo el tórax abierto, los 2 hemitórax. Yo he dejado un hemitórax abierto, pero nunca dejé todo abierto así. No tengo idea si eso puede ser una dificultad adicional para la ventilación del enfermo. Desconozco, no sé cómo se comportaría. Por eso yo le había tratado la palabra a Tomás, a ver cuál era su experiencia como anestesiólogo, o qué opinaba con el manejo ventilatorio de este tipo de pacientes, qué dificultades podía prever en ello. Fernando, no, mira, honestamente, acá habitualmente o sea, no es algo muy cotidiano que dejemos el tórax abierto, no es una situación convencional. Coincido con todos que el manejo posquirúrgico, ¿no es cierto?, es bastante complejo, y en particular en un medio en el cual quizás no están o no está tan preparado per se para recibir pacientes ventilados, ¿no es cierto?, como puede ser la guardia. El manejo, bueno, nosotros empleamos mucho, y básicamente Mar del Plata tiene una escuela muy importante de lo que es la ventilación mecánica, el concepto de ventilación protectiva, es la estrategia de Open Lung, o sea, mediante reclutamiento alveolar, titulación de PIP. Por supuesto que en condiciones de hipovolemia la PIP va a ser menor, lo mismo que la titulación de la FIO, pero bueno, el empleo de los respiradores de terapia intensiva, como mencionó uno de los colegas, el uso del modo volumen control, ¿no es cierto?, sería bastante más amigable para cualquier persona en el área de guardia, y a su vez los ventiladores de terapia intensiva permiten el seteo del tipo de flujo, es decir, lo que tiene de positivo la presión control por sobre el volumen control es que el tipo de flujo es descendente, como fisiológicamente sucede cuando nosotros inspiramos. Inicialmente aumenta el volumen y después progresivamente va disminuyendo. En el caso de los ventiladores de terapia, uno puede setear un volumen control y el tipo de flujo justamente descendente, lo cual es en algún aspecto bastante más, se acerca más al aspecto fisiológico. Así que creo que esa sería la estrategia en este primer postoperatorio inmediato, como para manejarlo. Y
y va en sintonía con como vienen comentando y los recursos y la familiaridad que tienen el hecho del manejo durante la guardia, que entre paréntesis es igual a como nos pasa, por lo menos en nuestra localidad acá en Tandil. Muchas gracias, Tomás. No, Camilo, por favor. Sí, yo para hacer una pregunta para aprender, porque nunca me tocó dejar un tórax abierto. ¿Cómo lo hacen desde el punto de vista práctico? se deja Bueno, Camilo, empaquetado. Ah, perdón, perdón. Adelante, ¿Me Guillermo. escucharon? no. Adelante, Fernando, adelante. Guillermo, ¿me escuchás? Sí, 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 bueno, depende, por supuesto, cuál ha sido la causa por la cual dejamos el tórax abierto. Generalmente las causas que hemos tenido nosotros han sido sangrados por coagulopatía que persistían después de haber controlado lo quirúrgico. Muchas veces son sangrados que vienen de la pared del tórax. Entonces uno, bueno, deja colocado taponamientos. Los taponamientos generalmente uno trata de ponerlos contra la pared o contra el diafragma o contra el vértice torácico, como alguna vez nos ha pasado después de alguna lesión de vasos subclavios, no en contacto no contra el mediastino ni contra el corazón, justamente para no complicar la función hemodinámica. Y después lo que hacemos es colocar una bolsa de Bogotá, que generalmente lo que más utilizamos es una bolsa colectora de orina, la cual desplegamos por abajo de la parrilla costal como si fuese la pleura, como si fuese la capa de la pleura, esa bolsa de Bogotá. Y ahí queda justamente separado el espacio intercostal. Estos pacientes suelen tener el corazón dilatado, suelen tener problemas de todo tipo, y uno lo que hace es colocar ahí entre los bordes de la costilla, por el espacio donde uno entró, coloca gasas porque también sangra mucho la pared, como hay mucho corte de músculo, y por encima de eso lo que uno hace es suturar la piel, al menos con unos puntos, aunque no arrime totalmente la piel, pero por lo menos para contener la gasa, porque si no, esas gasas que hemos puesto para el control de la hemostasia en la pared obviamente no tienen sostén. Entonces, lo que uno hace es Bogotá, gasa y arriba puntos de piel. Esa ha sido, por supuesto, que todos estos pacientes siempre drenaje pleural. Estas son algunas de las características que hacen que sea muy diferente lo que es obviamente un tórax abierto al conocido mucho más por todos nosotros abdomen abierto. Eso han sido los casos. Y a propósito de lo que preguntaban hoy, la mayoría de los tórax abiertos que hemos dejado siempre han sido Clangel, porque siempre han sido lesiones devastadoras con pacientes con heridas de arma de fuego múltiples o heridas de pulso cortante múltiples y justamente la misma gravedad llevó a ser una Clangel y posiblemente eso esté relacionado también con que es posible que sea más difícil ventilar una Clangel abierta que una anterolateral abierta. Pero bueno, esto estoy hablando todo así en forma empírica, no tenemos un número como para tener una evidencia estadística que tenga peso, ¿no? para estas afirmaciones. Un poco es el sentido común lo que uno puede pensar. Gracias, Guillermo. Gracias, Guillermo. Estefanía, Bien, bueno, seguimos. Ahí, a ver si, ahí está. Bueno, volvemos a la evaluación, nos situamos de nuevo en el shock room, recibiendo estos dos politraumatizados de trauma cerrado. Vamos a iniciar con la evaluación de un varón de 47 años que se encontraba con intubación orotraqueal desde el prehospitalario, que a la evaluación externa, Andrea cuando lo ve estaba con un pulso filiforme y sin hallazgos, la verdad, en el examen físico. Puede hacerle el IFAST, que es negativo tanto para la pleura como para el abdomen, por lo cual decide hacerle una una tomografía. Se va una de las residentes con ese paciente y nosotros usamos ese logo que van a ver el tomógrafo y el paciente número 2 para que se acuerden de que ese paciente aún está pendiente. A la espera de la resolución. ¿Sí? El tercer paciente de la tarde sería el ocupante del acompañante de la partner, ¿sí? De 50 años que estaba contenido y excitado, premedicado ya con morfina, y al momento, si bien tenía la vía aérea, la vía periférica no estaba permeable, no estaba funcional. A la evaluación, la verdad es que no tenía hemorragias compresibles, la vía aérea se encontraba amenazada por esto que les comentamos de la excitación psicomotriz, tenía regular entrada de aire bilateral, en la parte hemodinámica estaba con 80-50 de TI y solo tenía pulso femoral de 110, el radial lo había perdido, estaba excitado y a la evaluación externa era sin particularidades. En cuanto al IFAST, la pleura, la verdad es que quedaban dudas y el abdomen se veía líquido libre, ¿sí? Tanto perihepático como en fondo de saco en moderada cuantía.
En ese momento en que Andrea está haciendo la evaluación de ese tercer paciente, llega el segundo paciente del tomógrafo, ¿sí? Con esta tomografía, ¿sí? ¿Cómo? Ah, perdón. Nos llama del tomógrafo, nos llama el técnico y la residente que el paciente que habíamos llevado tenía un taponamiento cardíaco, como se puede ver. Ahí les paso la otra imagen. Recordamos, un paciente de 47 años con pulso filiforme, con un FAST en tórax, que sería en la ecopleura, en realidad en la pleura negativo, y en el abdomen negativo también, y que lo habíamos mandado al tomógrafo. Bien, Andrea, vos querías decir algo antes. Sí, no, les quería decir que cuando yo estaba haciendo la ecografía del otro paciente, que le encuentro el líquido libre en abdomen, parecía ser la cantidad de líquido de moderada cuantía, y en tórax, si bien se veía la pleura izquierda que no se movía, y yo veía algo raro, algo que yo no les puedo describir qué era lo que estaba viendo, pero yo estaba viendo latido cardíaco, como si tuviera una masa, algo en el tórax que latía, que yo no me daba cuenta de qué era lo que estaba viendo. Y mientras que estaba haciendo esa ecografía, que organizo para colocarle un tubo de tórax en primera instancia, porque sabía que algo estaba pasando en esa pleura, me llaman del tomógrafo y me dicen que vienen con el paciente taponado. Y entonces yo acá les quería hacer a todos una pregunta. A ver, ¿ustedes qué hacían en ese momento? Están con un residente de primer año, y entonces, ¿qué hago? Yo como cirujana, me dedico al paciente que estoy viendo, que es el que le estoy por poner un tubo de tórax y que tiene el líquido libre en cavidad abdominal de moderada cuantía, o me dedico al que mandé al tomógrafo sin haberle visto el pericardio, porque sinceramente no pensé en pericardio porque era un trauma cerrado, mala mía, y me dedico a ese taponamiento cardíaco que me traían de terapia, del tomógrafo, perdón. Pero Y vos, acá vos estás muy preguntona. Yo antes te quiero preguntar a vos. Y yo porque tuve que hacer triage en ese momento, y bueno, cuando Bueno, uno hace triage, eso, le quedan dudas. eso. Porque esa palabra no había aparecido hasta ahora. Eso. Vos bajaste con esa palabra en la cabeza, me imagino. Si te cayó, Sí, tenías uno en block gravísimo y te cayeron dos más. Vos bajaste con la palabra triage en la cabeza. Entonces yo lo que te quería preguntar era eso, justamente, ¿cómo habías encarado? ¿Estabas vos y estabas solita vos o tenías un residente? residente de primer año. Bah, estaba solita vos casi. Ya. Entonces, ¿cómo habías encarado vos el triage de esos dos enfermos, clínico, clínico ecográfico? ¿Cómo enfocaste esa situación frente a dos pacientes presumiblemente graves, sabiendo lo que tenías atrás de lo que venías, ¿no? Como para que ustedes, a ver, para ubicarlos un poco en la situación, cuando yo entro al shock room, era un caos. Era como estar en el medio de la peatonal San Martín en plena temporada, lleno de gente, porque estaba toda la gente del hospital, más los 3 pacientes en respirador que ya estaban previos a que llegara este accidente, más el tercer integrante de este auto que no está integrado en esta presentación porque no requirió quirófano, más todos las participantes de las ambulancias y del hospital, más o menos, todos adentro del shock room, tratando de explicarme todos los pacientes a la vez. Entonces, por una cuestión de asociación libre, encaro con el paciente que ya estaba intubado, que me lo presentan como un trauma de cráneo grave, pero que a su vez estaba chocado. Pero también me dicen que había tenido un tiempo de extricación prolongado. Así que yo asumo que ese tiempo de extricación prolongado más el trauma de cráneo eran lo que le estaban provocando ese shock, y pensando en que era un trauma cerrado, solamente miré el abdomen en la ecografía y las pleuras y no llegué a ver el pericardio. Realmente
no, si lo llegué a ver, no me acuerdo de haberlo visto, así que no se lo debo haber buscado, sinceramente. Y una vez que ese paciente lo mandó al tomógrafo, me dedico al otro que aparentemente estaba consciente porque estaba hablando, pero que estaba con una excitación psicomotriz y que me pareció el menos grave, por lo menos de ingreso. Pero después me encuentro con que este paciente que aparentemente estaba menos grave tenía líquido libre en abdomen, tenía una pleura que no estaba trabajando y que por lo tanto le tenía que ir a poner un tubo de tórax. Pero mientras que estoy haciendo eso, me dicen que el otro paciente que había mandado al tomógrafo me lo estaban trayendo de nuevo al shock room porque estaba con un taponamiento cardíaco. Y entonces ahí, ¿qué hago? ¿Me dedico a colocar el tubo de tórax y a seguir con ese paciente que tenía líquido libre en la cavidad abdominal? ¿O me dedico al taponamiento cardíaco? ¿Cuál es el más rojo de los rojos? ¿No? Bueno, Es eso, tu pregunta es esa. ¿Cuál es el más rojo de los rojos? Pablo, Cavilla, Pablo. Me pongo en el lugar de Andrea y los residentes. Y bueno, lo primero es tener control de la situación y me da la impresión que hay que sacar a todo el mundo que no tenga que estar en la emergencia y dedicarnos a estos 3 pacientes. Lo primero que hice fue pegar 4 gritos. Lo segundo, pensar que el primer paciente que operamos y que hizo que paró 1 o 2 veces y está extremadamente grave, tiene altísimas chances de morirse. Y bueno, yo me dedicaría a estos otros 2 que tienen más chances de vivir. Y dentro de estos 2, lo que la maniobra va a permitir, la maniobra más sencilla y capaz que única, que permite salvarle la vida, es tratar el de taponamiento cardíaco primero. El otro no se está muriendo y el otro seguramente va a ir a bloque quirúrgico. Pero el de taponamiento cardíaco yo creo que le haría una ventana en el propio shock room. Así que bajaría los 2 pacientes, bajaría el paciente que operamos, el de clamshell, tal vez le haría la ventana a este otro en el shock room, con anestesia local nomás, y subiría este otro si es que comporta inestabilidad hemodinámica. Es lo que yo pienso. El paciente que estaban operando todavía estaba en quirófano con Guillermo. Por eso yo hoy les decía antes de empezar el Ateneo, acá hay simultaneidad. Entonces por ahí se hace confuso. Guillermo ¿Cuántos bloques tienen? Con el paciente que presentamos hasta recién. Y ¿Cuántos estaba bloques tienen? ¿Cuántos quirófanos tenemos? 6. Sí. Anestesistas tenemos 1 con un residente. No importa, pero se puede llevar a quirófano, digo. Exactamente, se puede llevar a quirófano. Pero antes de eso, quedó. sí, pero Por antes eso, de eso me gustaría... queda con el paciente, operando al paciente con 2 de los residentes, y yo bajo al shock room con un residente. Y hago el triage de estos 2 pacientes. Y entre estos 2 pacientes tengo que definir a cuál de los 2 también subo a quirófano. Sí, está claro. Andrea, a mí me gustaría hacer un par de consideraciones del paciente que se está taponando, del taponamiento cardíaco. En primer lugar, creo que no tenemos que perder la perspectiva de que esto es un taponamiento cardíaco en trauma cerrado. Esto no es una herida de arma blanca cardiopericárdica. Esto es un taponamiento cardíaco en trauma cerrado. Es totalmente diferente. La gravedad de esto y la potencial mortalidad de esto es mucho más alta que si tuviese una puñalada en el tórax. Por lo que puede implicar de asociaciones lesionales cardíacas que tenga este paciente, además. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, a mí me parece, esto que dijo Pablo recién, realmente me daría un poco de miedo. Yo creo que hacer una ventana pericárdica con anestesia local en el shock room, podemos abrir la tapa de la caja de Pandora y perder el tren con este enfermo. Porque realmente, ¿qué viene después? Entonces, para que voy a mutear acá. Me parece que para hacer una ventana pericárdica, y pienso porque hay residentes en la sala y eso, hay que tener las condiciones de poder abrir el tórax inmediatamente si eso es necesario. O sea, de poder transformar esa ventana pericárdica
eventualmente diagnóstica o, bueno, de intención terapéutica transitoria, con puente, rápidamente en una toracotomía. Entonces me parece que no puede ser con anestesia local en el RUM, porque creo que el paso que se viene a continuación, muy probable, puede ser una toracotomía. Y como estamos hablando de triage y hay un paciente grave que es en definitiva un paro reanimado en sala de operaciones ocupando un quirófano. Hay dos graves abajo. Yo creo que hay que elegir el que tenga mayores chances de supervivencia para seguir con él. Me parece a mí. O sea, tenemos 3 pacientes graves y el triage implica eso. ¿Sabes? Yo sé que es una definición que tiene connotaciones bioéticas muy importantes y hay que estar con una espalda muy grande para tomar esa decisión, pero creo que el siguiente paciente va a ser aquel en el que yo tengo mayores chances de ofrecerle una supervivencia. Y al otro, bueno, tal vez lo mínimo. Me parece que capaz que lo mínimo no es una ventana, sino, bueno, capaz que una pericardiocentesis, dejarle un energicito como para que no se muera taponado, pero yo tendría que analizar cuál es el que tiene las mayores chances de supervivencia para llevarlo a sala de operaciones. Ale, creo que habías levantado la mano. Me ganaste de mano en el comentario. Dos cosas. Una, cuando llevaron al muchacho al tomógrafo, le pregunté, no sé si por chat, por tarea, llevaron a un paciente con pulso filiforme. Creo que ahí sería la primera revisión que tendríamos que hacer. No sé, te escuchó, Alejandro, ¿qué dijiste? Cuando llevaron al paciente a filiforme. tomógrafo, estaba con pulso filiforme. Y no se encontraban lesiones evidentes. Eso es algo que nos tenía que hacer pensar qué fue lo que pasó. Y segundo, coincidiendo lo que estaba recién explicando Andrea, y lo que dijiste vos, retomando los conceptos de lo que es triage. Triage es tratar de dar atención a la mayor cantidad de pacientes que tengan lesiones y que tengan la mayor posibilidad. El del taponamiento estaba en el tomógrafo, ya estaba con pulso filiforme, y comparado con el otro que estaba en la sala de trauma y con Andrea al lado, que tenía compromiso del B, creo que era la prioridad. Tratar primero el del tórax, subirlo a quirófano y si llegaba el otro, bueno, después hacerle algún tratamiento para ese taponamiento. La gravedad de la lesión, como dijiste vos, Fer, es un traumatismo cerrado, con lo cual lo más probable es que tenga un desgarro de la aorta o alguna lesión mucho más grave que una de esas lesiones puntiformes por herida de arma blanca. Me cruzó por la cabeza que todos hablaban de la ventana pericárdica. Ninguno habló de la punción pericárdica. Yo sé que está desaconsejada, perimida, pero ese condicionamiento es porque estaba hecho por manos con poca pericia, o no respondían del ecógrafo, o el riesgo de pegarle al corazón más que drenar el pericardio era peor que hacer el drenaje pericárdico. Pero en estas situaciones puntuales, donde le agregamos situaciones incómodas de tener más pacientes que médicos tratantes, situaciones que nos van superando, creo que no era una opción para descartar la opción de poder, si es que llegamos a hacer una punción pericárdica. Eduardo. Sí, totalmente de acuerdo. El tema es sí, claro, uno tiene que ir siguiendo el triage dependiendo de lo que era cantidad de pacientes, salvabilidad y siguiendo siempre el parámetro del ABC. En este caso, ahí teníamos un compromiso, 2 compromisos de lo que es lesiones torácicas que comprometen rápidamente la vida, como puede ser un neumotórax, que por ahora es chico, o un hemotórax, y el taponamiento. El taponamiento está por encima del B que tenía ese paciente, aunque tenía también hemorragia abdominal, como para ir a comprometerlo o hacerlo primero. Y después voy al otro, no es que esto es ir salvando una y la otra. Y acá es lo otro que hace dentro de los recursos. El recurso de hacer una subsifoidea hace que tome demasiado tiempo y el otro se comprometa. Por lo tanto, tampoco lleva a hacer esto. Y ahí es donde puede entrar la punción pericárdica como una herramienta que todavía no está sacada de la tele. Lo que
proponen es tener cuidado. Y esto es la clave. En este caso, yo iría primero al pericardio, trataría de ver si se puede hacer algo y ahí después seguiría con el otro paciente. Porque el otro paciente ni siquiera había empezado las maniobras de reanimación o ya estaba reanimado ese paciente con el 80-50 de TA y lo que había relatado. El No, pericardio no a estaba esa todavía en altura ya lo quirófano. teníamos. A esa altura ¿Cómo? ya lo teníamos. Con las vías colocadas, le estábamos pasando volumen, ¿Y cómo no estaba? mucho, pero le estábamos pasando volumen y lo estábamos sedando como para poder colocarle el tubo de tórax. Está bien, bueno, todo tórax puede Pero perdón, pasar. entonces estamos en el mismo orden todos, con la diferencia que no vamos a hacer ventana pericárdica, sino una punción pericárdica y después subimos el otro al bloque quirúrgico. Lo hacemos en Exacto. el shock room. Y ver cómo se comporta con la punción pericárdica. Tal vez en la punción pericárdica con eso se soluciona y ya está. Vemos. Se me El fue la Bueno, corazón mano ahora con tiene el... un sigue, gran... ahora sigue El mi corazón... residente y a ver qué hacen. Dale, a Bueno, ver, vamos, adelante. vamos. Bueno, Dale que se nos mueren. La opción salir corriendo no está, ¿no? Sí, daban ganas. a la playita. Bueno, el paciente cuando llega al shock room se para, así que Andrea le hace la toracotomía izquierda de reanimación y Alice drena un taponamiento cardíaco. Con un paciente que lo estaba reanimando y con un clampeo de la aorta, subimos al quirófano y prácticamente sin pasarlo de la camilla de trauma, vemos una lesión cuando uno subluxaba el corazón, una lesión de la orejuela izquierda puntiforme, muy chiquita, a lo cual se le hace con un Satisky un control esta no es la foto del paciente, sí, un control de esa lesión. Entonces, en resumen, de ese paciente, el caso número 2, lo llevamos al tomógrafo, como ustedes decían, con un pulso filiforme y tal vez en realidad con un pericardio sin evaluar por el FAST, con un taponamiento cardíaco y con un paro presenciado en el shock room, a la cual le hacemos la toracotomía y ahí recién lo logramos subir al quirófano y podemos hacer el control de esa lesión en la orejuela, que la verdad es que era milimétrica, ¿sí? En ese mismo momento, cuando estamos con Andrea reanimando a este paciente, que la verdad es que el anestesiólogo llega a ver al paciente prácticamente con el control con el Satinsky puesto, no logra transfundirlo, no se logra hacer una reanimación adecuada. Guillermo baja a ver al otro paciente que aún nos estaba esperando con el líquido libre y con la pleura dudosa. Así que se le coloca el avenamiento pleural del lado izquierdo y lo lleva al tomógrafo después de la reanimación inicial y que había recuperado TEA. Esta es la tomografía del tercer paciente de 50 años, que era parte ocupante de la Cangú. Donde se puede ver que ya estaba el avenamiento pleural colocada. Y que se ve una lesión si no sé si la llegan a ver, una lesión de la aorta. Hay una reconstrucción que ahora se las voy a pasar. Ahí se puede ver bien. El hematoma. Sí, se vio, sí. Exactamente, contenido, pero con un hematoma. Ahí el técnico de rayos, Carlos, nos hace la reconstrucción vascular y se puede ver la lesión. Se escuchan los comentarios. Más allá de lo normal. Este es el paciente que Andrea les relataba, que si bien veía dudosa la pleura, también Claro, veía veía un esa artefacto imagen. que no sabía describir. Era el Exactamente. Yo veía era el algo que hematoma. latía afuera del Claro, lugar normal en la ecografía y no me daba cuenta qué era y estaba viendo el hematoma, claro, después con el claro, diario del lunes me di Qué cuenta de lo que momento, estaba viendo. claro. qué momento.
Sí, con ese paciente y con el desgarro de la aorta, Guille lo sube a quirófano. Nosotros aún estábamos con el otro paciente, el de la orejuela. El paciente tenía en la tomografía el desgarro de la aorta y el hemoperitoneo, y hace un paro ni bien llega a quirófano, y lamentablemente en ese momento Andrea, que estaba justo terminando, ya El de estábamos la, sacando el tórax del ¿Cuál hace el paciente. paro? ¿El de la ¿Cómo? aorta? ¿El de la El de aorta la lleva? aorta se No. para. ¿También? Sí, una catástrofe. Si decimos que un día de Eso, furia. eso fue por llevarlo. Si lo dejaban en el shock room, tal vez no le pasaba nada. Se para en quirófano, así que Andrea logra hacerle la anestesia. El anestesiólogo y la residente que estaban en ese momento de guardia estaban bajando shock room el paciente de la orejuela, y se decide hacer una reanimación externa, un masaje cardíaco convencional, por la lesión de la aorta. El paciente sale del paro y le hacemos la mediana, ¿sí? En la mediana tenía 2000 centímetros cúbicos de sangre en el abdomen, y venía de una lesión, de un desgarro perihepático de los segmentos 3 y 4, con un sangrado venoso pero activo. Estas imágenes son ilustrativas, y lo que tenía era un gran desgarro de todo el meso, que comprometía tanto el colon derecho como parte del delgado, así que decidimos hacer una colectomía y la ligadura de cabos por la condición hemodinámica de este paciente, que estaba gravísimo. Recién ahí se lograba sumar el anestesiólogo, así que Andrea ya había arrancado con toda la reanimación y la anestesiología de ese paciente, y lo que proponemos hacer es un abdomen abierto y contenido de nuevo por el estado hemodinámico, y se nos vuelve a parar en quirófano, y después de 30 minutos de reanimarlo externo, el paciente fallece en quirófano. Guille. Adelante, Aparte de lo Guillermo. que ha descrito, sí, gracias. Aparte de todo lo que ha descrito con todo detalle Estefanía, quería decirles específicamente de este paciente que cuando ingresa a quirófano y presenta el paro, realmente nosotros pensamos que el paro era por hipovolemia, porque teníamos una tomografía donde se veía que la lesión de aorta estaba contenida, la lesión de aorta no tenía un sangrado activo, inclusive tenía colocado un drenaje pleural que nunca tuvo débito, y tenía un gran hemoperitoneo. Nosotros pensamos que el paro había sido por hipovolemia, pero se nos planteó la duda de si realmente abrir el tórax y hacer una reanimación abierta, masajeando el corazón y desbloquear la lesión de la aorta. Realmente fue una duda muy grande en ese momento. Decidimos hacer una reanimación convencional. El paciente increíblemente sale del paro. Uno siempre en estos casos piensa que, por supuesto, el paciente tiene indicación de una reanimación abierta, pero bueno, sale del paro y después, bueno, se hizo la cirugía que recién contó Estefanía con un control de daño. Cuando el paciente vuelve a pararse, y volvemos a reiniciar la reanimación con el masaje. Cuando hacíamos el masaje notamos que había fracturas a nivel del tórax, y a pesar de eso en ningún momento vino sangre por el tubo de tórax. O sea, aparentemente el masaje externo no provocó un resangrado de la lesión de la aorta. Pero bueno, en definitiva se nos planteó esa situación con respecto a la reanimación, si abierta o cerrada, por la lesión que tenía de la aorta. Obviamente lo más grave del paciente era el sangrado en el abdomen, no en el tórax. Y la otra situación que muy bien describe ahí Estefanía, es que la anestesia de este paciente la hizo prácticamente Andrea, porque el anestesiólogo todavía estaba con el segundo paciente, y fue realmente una circunstancia de control de daño anestesiológico. Entonces quería preguntarle, antes de seguir con el resto de las discusiones, a Tomás, si está por ahí, ¿qué planteos o qué pensaría él cuando de pronto hay un solo anestesiólogo, 2 o 3 pacientes graves, y él de pronto tiene que delegar tareas a otro operador para que, bueno, se quede en un quirófano vecino y deba manejar, digamos, justamente a ese paciente sin ser el anestesista? Tomás tuvo que salir, Guillermo. Tenía necesaria Bueno, perfecto. urgencia. Bien. Bueno, no, yo un poco a él lo había invitado justamente por esta cuestión. Él ya lo que me había comentado es que básicamente la situación es a apelar justamente, como se hace un triage en la sala de emergencias, también es un triage en quirófano, y también las indicaciones que él le puede llegar a dar a un residente de anestesia es obviamente controlar los parámetros más groseros como para mantener al paciente con la ventilación en la parte hemodinámica. Pero básicamente se trata de marcar cuáles son los puntos más importantes, si él no va a poder estar presente en ese quirófano y está en el quirófano vecino, o a veces ir rotando entre ambos quirófanos. Eso sería lo que vendría a ser un control de daño anestesiológico, que es algo que nosotros no conocemos mucho porque parece corresponder más a un escenario bélico, no al escenario urbano que habitualmente tenemos.
Y lo que me gustaría preguntarles a todos ustedes es algo que está ahí en los interrogantes de los comentarios finales, que es si le podemos realizar una toracotomía a un paciente que tiene una lesión de aorta torácica, que si bien está contenida, hasta qué punto porque fue algo que discutimos con Guillermo en quirófano, mientras que él operaba y yo anestesiaba, discutíamos si abrirle o no abrirle el tórax para reanimarlo del paro. Y teníamos la gran duda, porque realmente nunca le abrimos un tórax para reanimación a un paciente que tuviera una lesión de aorta torácica, por más contenida que esté. Entonces queríamos saber la opinión de ustedes, saber si a alguno le ha pasado esto en algún momento, pero realmente se nos generó una duda que todavía la tenemos. No sabíamos, no lo abrimos, pero tampoco sabíamos si realmente fue lo adecuado. Me sumo al grupo de dudas, uno más. Pablo. No, a mí me coincidió en una semana 2 aortas por cizallamiento, que creo que ese tipo de mecanismo que tuvo acá, el hematoma, la lesión. Y bueno, las dos fueron abordadas, le hicieron prótesis endoluminal, eran las únicas lesiones que tenían y bueno, esos dos pacientes se salvaron, pero no fueron operados nunca. Esta es otra situación. Sí, sin duda, los casos de lesiones aórticas que me ha tocado vivir, que he visto sobrevivir, son pacientes que no están en una situación tan dramática. Es la rotura de aorta contenida en el mediastino y que dan los tiempos, porque acá en Uruguay por lo menos a mí me ha tocado vivir, no ha sido automático, lleva sus horas, toda la coordinación y que llegue el equipo y que se consiga la prótesis y todo. Y bueno, y son pacientes que están en una situación de otra estabilidad, no como este enfermo que ustedes están contando. Yo realmente, claro, desde la óptica de alguien que le encanta y le apasiona el trauma, como me sucede a mí, esto ha sido un festival de trauma. Pero creo que el factor más notable que les pasó a ustedes, que claro, tenían la parca con la guadaña ahí en la sala de operaciones. Entonces tenían que sacar los pacientes cuanto antes porque estaba repartiendo guadañazos a diestra y siniestra. Estaba muy difícil la situación. Yo realmente los quiero felicitar porque yo los escuchaba y esto, capaz que como a ustedes les tocó vivir y sufrir el estrés y dejar toda la adrenalina en la cancha, eh, tal vez después, más en frío, lo valoraron, pero para el que lo escucha desde afuera, lo que ustedes nos están contando tiene connotaciones de tremenda importancia y de tremenda enseñanza para todos los que estamos acá en la sala hoy. En primer lugar, algo que siempre el equipo quirúrgico debe tener, y Guillermo lo dijo en un momento, y es la noción perfecta de dónde está situado desde el punto de vista, perdón la redundancia, situacional del hospital en ese momento. Él sabía que no tenía camas en terapia intensiva, sabía a dónde iba a disponer los pacientes que le fueron llegando y cuál era el escenario. Todos ustedes tenían perfecta claridad de dónde estaban parados, a dónde se llevaba cada enfermo en cada momento, cuál era la situación, un diagnóstico de la situación del hospital. Y también el diagnóstico de la situación del equipo y la capacidad de dividir un equipo que bueno, tampoco era que tenían 4 cirujanos formados para decir, bueno, van 2 para acá, 2 para allá, 3, no. Se tenían que manejar con el equipo como estaba. Entonces, realmente esto es triage de pacientes, triage de los pacientes graves, en el contexto realmente de un verdadero escenario cuando las demandas asistenciales sobrepasan los recursos con los que se tiene. O sea, esto es un escenario de catástrofe, ¿verdad? Es un escenario no porque sean víctimas en masa, pero sí son víctimas múltiples que llegan al escenario habitual de lo que son nuestros departamentos de emergencia. No tenemos 10 cirujanos disponibles en el momento para trabajar y formar una cantidad de equipos. Y bueno, y con lo que hay, con los recursos que hay, ustedes fueron capaces de manejar 3 enfermos de altísima gravedad, que ya venían con la parca arriba. Y bueno, yo realmente no me queda más que felicitarlos. En primer lugar, agradecerles porque ha sido fabulosa la presentación de Estefanía. Te quiero felicitar, Estefanía. Me tuviste en vilo hasta ahora. Y agradecerles por toda la enseñanza que nos brinda una vivencia como la que les tocó a ustedes participar en una guardia, ¿verdad? Donde pasaron por distintos temas del trauma, el triage, la categorización,
el manejo y la toma de decisiones rapidísimas en enfermos gravísimos. Así que bueno, no me resta nada más que felicitarlos. Eduardo. Sí, es como dijiste, estos pacientes eran los que se morían en la escena. Se murieron en la escena y no se murieron de casualidad en la escena y se murieron en el hospital. Nada, uno trata de hacer, a veces lo que uno se lleva primero de estas preguntas, el daño o el anestesiólogo ocupado. Ahí es donde yo el otro día les tomé una clase de anestesia a los residentes y no sabían, creo que hay que volver a que tengan los residentes y los médicos, porque no es difícil hacer anestesia en estos pacientes. Es cuestión de tener conceptos iniciales básicos y hay que hacerlo. Y eso es fundamental, fundamental. Porque los anestesiólogos, se fue el anestesiólogo, ¿no? Sí. Sí, sí, si no te Bueno, mata. es Te una están grabando verdad. igual. Lo Con único cuidado. que nos tiene, lo único que nos podría enseñar es cómo se facturan, nada más. Pero Qué bueno, pero duro. se fue el anestesiólogo, doctor. No se lo Fuerte digan. revelación. Si se lo dicen es porque hay un traidor acá en el grupo. Y se puede reemplazar perfectamente. Así que eso es fundamental. Creo que hay que cebar algunos conceptos como esto del ecógrafo en el primer paciente, tener un concepto mínimo de anestesiología. Y lo otro es esto de que los pacientes se mueren y uno hace lo posible. Y lo otro es esto de que se hizo un esfuerzo tremendo, tremendo, y con un rendimiento bastante complejo. No sé si los otros pacientes, algunos se salvó. Bueno, justo había levantado la mano para terminarles, para contarles qué era lo que había pasado. Obviamente, como dijo Fernando, estábamos en un incidente en masa en lo que significa para nuestro hospital, a donde no teníamos cama en terapia, así que los dos pacientes que sobrevivieron a quirófano terminaron en el shock room. Durante esa noche los manejamos nosotros. Cuando nos fuimos a la mañana de la guardia, los pacientes, el que había tenido la lesión de aurícula izquierda era el que estaba mejor, realmente estaba bastante bien, con poco inotrópico, y el que había tenido toracotomía y laparotomía por la herida de arma de fuego, ese paciente realmente estaba muy mal, con muy altísimas dosis de inotrópicos. Ese sábado falleció el baleado y el lunes falleció el paciente de la orejuela, lamentablemente sin cama en terapia, así que el lunes falleció aún en el shock room. Y bueno, obviamente ustedes saben que hay ya estudios publicados a donde la mortalidad de los pacientes que desde quirófano van al shock room es mucho más elevada que la mortalidad de los pacientes que desde quirófano van a terapia. Así que nos quedó la duda y creo que toda esa semana con Guillermo nos la pasamos hablando de este tema, de la necesidad de por ahí haber tenido camas en terapia, porque si hubiéramos tenido las camas, todo nuestro esfuerzo por ahí hubiera tenido una sobrevida. Lamentablemente no fue el caso. Lamentablemente fallecieron los tres. Y ahí entran En las otras causas, que son las causas de nuestros sistemas organizativos, de nuestros sistemas hospitalarios, que bueno, a veces uno en el fragor de la lucha no estás pensando en eso, pero que son determinantes primordiales de los resultados finales, por todo esto que estás diciendo, Andrea. Otra cosa ahí que cuando pasó lo de el de la aorta, en ese hubiese sido medio catastrófico una toracotomía de reanimación, porque para eso hubieses necesitado, porque te estaba sangrando en el abdomen, en realidad, Sí. y haberle colapsado la aorta te hubiese explotado la lesión arriba. Así que no, ese no estaba indicado. Claro. Además de que poder haber, si se derramaba la pleura aórtica se hubiese abierto o no, te hubiese aumentado la presión y hubiese reventado la lesión. Claro. Perfecto. Guillermo. No, exacto, justamente para, como corolario de lo que está mencionando recién Eduardo, hubiese sido también una contraindicación para un catéter REBOA. Si de pronto uno quisiera manejar al paciente de modo mini-invasivo y decir, bueno, tenemos todos los recursos, inclusive hubiera sido una contraindicación para el REBOA por la presencia de la lesión aórtica. Claro, claro. Bueno, si no hay más comentarios,
Los felicito nuevamente, les agradezco la presentación y les cuento a todos que aparentemente no vamos a tener más el apoyo de EDIMED para la difusión de los Ateneos. Aquellos que se conectan, yo sé, de distintos lados de Latinoamérica, porque reciben por correo, están dentro de las bases de datos de EDIMED, reciben por correo el Ateneo. Quiero que sepan que se van a seguir haciendo todos los martes a esta hora, y que el ID es el mismo que estaban usando para entrar y la contraseña es la misma. Yo en el chat se los puse, en la parte de arriba del chat yo voy a dejar un ratito más la sala abierta para que puedan copiarlo. Ahí está el ID y la contraseña, así que están invitados todos los martes a las 18 para seguir encontrándose. Yo igual lo voy a seguir difundiendo todo lo que tengo, pero no tengo los correos de mucha gente de enfermería, mucha gente de prehospitalario que se conecta a través de la base de datos de Vimed, y Evimed por razones internas de ellos están con complicaciones internas, y bueno, me comunicaron que les es imposible seguir sosteniendo. Entonces, lamentablemente no se va a poder difundir todo lo ampliamente que lo estábamos difundiendo, pero bueno, están invitados los martes a las 18. Como dice Guillermo, te voy a parafrasear, esto sigue. Así que los esperamos. Que pasen muy bien, Muy que bien. tengan un buen fin de semana. Gracias a todos. Chao. Saludos, Chao, chao. abrazo. Nos Muchas vemos, gracias a todos, gracias. Nos vemos. Chao. Saludos, muy bueno.
No vas a salir. No vas a salir.